La sesión del pasado miércoles estuvimos abordando el mito de la caverna. Hicimos una revisión filosófica y narrativa, como les había comentado en el video anterior, acerca de el mito y las emociones. Leímos el texto que ustedes ya tuvieron que haber revisado en la plataforma de Moodle, con una adaptación que se hizo ahí muy sencilla, muy fácil de comprender. Entonces, una vez que ustedes ya leyeron el mito completo, sabrán que de lo que se trata, ¿no? Como tiene varias interpretaciones, ¿no? O sea, puede ser la interpretación de cómo llegar al conocimiento, puede ser la interpretación de las emociones frente a lo que se vivió, el miedo, la incertidumbre, la angustia, el asombro de la persona que logra salir de la caverna. Puede haber también incluso una enseñanza, aprendizaje desde la parte didáctica, pedagógica, como lo platicábamos en la sesión y la sesión del mito y las emociones. Y eso, perdón, y eso ustedes lo van a definir, ¿no? De acuerdo al ejercicio que a continuación se les propone. Una vez que lo hayan leído bien, les digo, es un texto muy breve que se les resumió en una hoja, en una cuartilla, y es muy sencillo de comprender. Una vez que ya lo hayan leído, el ejercicio que estamos trabajando, que estuvimos trabajando la semana pasada, fue el siguiente. Hicimos la pregunta de cómo interpretarían ustedes el mito de la caverna de Platón en un contexto personal para trabajar la narrativa, ¿no? O sea, para hacer hablar al sujeto, para hacernos hablar a nosotros mismos. Entonces identificamos, bueno, yo identifiqué estos elementos que son la naturaleza, el cielo, las sombras llameantes, la luz cegadora, las personas que habitan la caverna, la propia caverna, el habitante que consigue soltarse, el sol, el muro, la hoguera o el fuego, etcétera, ¿no? Y ustedes pueden identificar algunos otros elementos, ¿no? Y entonces la pregunta era, si ustedes tuvieran que adaptar el mito de la caverna de Platón a su realidad en este momento, ustedes qué elemento serían, ¿no? Por ejemplo, serían la naturaleza y por qué, ¿no? Y entonces tienen que hacer su narración acompañado de todos los demás elementos, ¿no? Cada uno tiene su significado, ¿no? Y es el significado que ustedes le quieran dar como una interpretación. Entonces, si ustedes son el naturaleza o son el cielo, ¿por qué son el cielo? Y además, el resto de los elementos, ¿quiénes serían? Yo les ponía un ejemplo, ¿no? En mi caso personal, imaginemos, ¿no? Yo decido, bajo cómo entiendo el mito de la caverna Platón y lo traigo a mi vida cotidiana, a lo que vivo actualmente, imaginemos que yo soy la caverna, ¿no? Aquel que o la caverna que cubre, que protege a un grupo de personas, ¿no? Y entonces soy el hogar, entonces explicar, entonces, ¿quiénes son los demás elementos, ¿no? Si yo soy el hogar, las personas que están dentro de la caverna, imaginemos, lo estoy inventando, ahorita se me está ocurriendo, pero las personas a las que estoy protegiendo, digamos, son los estudiantes con los que trabajo, ¿no? Es el grupo 308 de filosofía, imaginemos, ¿no? Entonces esas son las personas que habitan la caverna, ¿no? Y estas personas se comportan de esta manera, tienen estas características, tal. Y entonces la luz cegadora, ¿quién es? ¿No? Y así, o sea, ya ir retomando todos los demás elementos y señalar y construir el mito de la caverna de Platón, o darle como una interpretación al mito de la caverna de Platón desde su realidad. Ese es el ejercicio de este tema, ¿no? Y les comento que lo vamos a estar trabajando el día miércoles. ¿Sale? El día miércoles no va a haber tema nuevo. Vamos a retomar el mito y las emociones, no de manera tan precisa, sino lo vamos a trabajar a través de los mitos o de diferentes mitos, pero lo que vamos a hacer es leer las narraciones que ustedes escribieron y la interpretación que le están dando al traer el mito de la caverna al contexto actual, ¿no? Y sobre todo no al contexto actual, sino a su contexto, a su historia de vida personal. ¿Sale? Entonces, los espero el próximo miércoles para compartir este ejercicio, que también ya lo pueden subir a la plataforma de Moodle y poderlo yo revisar si quieren de manera previa o enviarlo por correo electrónico, etc. Entonces, el día miércoles vamos a estar trabajando este ejercicio
como para compartir con el resto de los compañeros cuál fue la interpretación que le dieron al mito de la caverna, ¿sale? Y podemos también hablar o abordar el mito del carro helado o el mito de Sísifo, ¿no? Dependiendo de cómo se desarrolla la sesión, qué tanto estuvieron trabajando, lo vamos a retomar el día miércoles, ¿sale? Entonces, les envío un saludo, chicas, chicos, a ustedes y a sus familias, esperando que se encuentren muy, muy, muy bien y les aprecio mucho. Nos vemos el próximo miércoles.